Baishapa, donde Yarata Penderobasa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestra lección, accidente verbal de aspecto, tenemos la segunda y última clasificación. Quiero que me atiendan. La número 2, Tecorazá sosoba, significa aspecto intermitente. Lleva la partícula iconi. Esta partícula iconi indica una acción actual cuya realización se producen con intermitencias, mientras que las partículas de tiempo señala el tiempo definitivo. Tembiaishana, ejemplo. El primer verbo que tenemos, yapo. Yapo es un verbo oral que significa realizar. Tenemos los pronombres personales, she, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. Las partículas de número y persona, a, re, o, ya, ro, pe, o, con la salvedad que ñande es ya por el verbo oral. Luego se le agrega, en este caso, yapo, el verbo. Hay una característica especial en este aspecto intermitente. Se vuelve a agregarle las partículas de número y persona, a, re, je, ña, ro, pe, je. Se van a dar cuenta que en jae y en jaecuera las partículas que se le agregó es je. Es por la eufonía, para que suene mejor a nuestro oído. En ñandé, también con un verbo oral, se le agrega en ñandé. ¿Por qué? Porque iconi es una partícula nasal, por eso. Luego se le agrega la partícula iconi y se conjuga así. Se ayapo aikoni, dere yapore iconi, jae o yapo jiconi, ñandé ya yapo ñaiconi, ore ro yapo roiconi, pepe yapo peiconi, jaecuera o yapo jiconi, que traducido quiere decir yo estoy realizando, tú estás realizando, él está realizando, nosotros estamos realizando, nosotros estamos realizando, vosotros estáis realizando, ellos están realizando. Tenemos el segundo verbo, botu, que es un verbo nasal que significa cerrar. Nuevamente, los pronombres personales, las partículas de número y persona, el verbo en este caso botu, nuevamente las partículas de número y persona y luego la partícula del aspecto intermitente iconi. Y se conjuga así. Se ambotu aikoni, dere botu reikoni, jae onbotu jiconi, ñande ñambotu ñaiconi, orero onbotu roiconi, pepe onbotu peiconi, jaecuera onbotu jiconi, que traducido quiere decir yo estoy cerrando, tú estás cerrando, él está cerrando, nosotros estamos cerrando, nosotros estamos cerrando, vosotros estáis cerrando, ellos están cerrando. Tembiaishana, ejemplo, les traje 3 ejemplos, 3 oraciones. La número 1, se aguata aikoni okape, que traducido quiere decir yo estoy caminando afuera. La número 2, kuñatai oyeroku hikoni mbo ejaope, que traducido quiere decir la señorita está bailando en la escuela. Y la tercera oración dice sheyari oyapo hikoni tembiu, que traducido quiere decir mi abuela está preparando la comida. Les traje 2 oraciones con las partículas de tiempo. La número 1, se aguatakuri aikoni okape, que traducido quiere decir yo estuve caminando afuera. La número 2, se aguatabaena aikoni okape, que traducido quiere decir yo caminaré afuera. Estas 2 partículas de tiempo, kuri, que es del pretérito reciente, y la partícula de tiempo vaera, que es del futuro obligatorio, es la que señala el tiempo definitivo en la acción verbal. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.